¿Y si te dijera que un día cualquiera, en el siglo XV, dos reinos se sentaron frente a un pergamino, trazaron una línea invisible sobre un mapa y se repartieron el mundo como si fuera un pastel, sin saber qué había al otro lado, sin pedir permiso a nadie? Y lo más sorprendente, esa decisión aún define las lenguas que hablamos, las fronteras que cruzamos e incluso las guerras que aún peleamos. En un tiempo en el que se creía que dragones y monstruos acechaban en los bordes del océano, Portugal y España firmaron uno de los tratados más audaces y arrogantes de la historia humana. El Tratado de Tordesillas, un acuerdo que dividió continentes enteros sin haberlos pisado nunca. Y en medio de este video, te voy a contar un secreto poco conocido que podría revelar cómo Portugal engañó a todos y se quedó con más de lo que le tocaba. En 1494, mientras miles de indígenas cultivaban sus tierras en América, sin imaginar lo que sucedía al otro lado del océano, representantes de las coronas portuguesa y española firmaban un documento que cambiaría para siempre el destino de continentes enteros. Una línea imaginaria trazada de polo a polo, situada a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, dividía el mundo en dos esferas de influencia. Portugal reclamaría todas las tierras al este, España las del oeste. El mapamundi que ilustraba este acuerdo apenas había comenzado a dibujarse. Gran parte de la tierra permanecía como un misterio para los europeos. Ni siquiera sabían que existía un océano completo, el Pacífico, más allá de las tierras recién descubiertas por Colón. Pero eso no les impidió dividir lo desconocido con la misma confianza con que se reparte una herencia familiar. Esta línea invisible, apenas un concepto en aquel momento, terminaría moldeando imperios, definiendo idiomas, culturas y fronteras que perduran hasta nuestros días. El portugués que se habla en Brasil y el español que domina el resto de América Latina son consecuencias directas de este tratado. Las identidades nacionales de dos docenas de países modernos comenzaron a formarse sin saberlo, aquel día en la pequeña villa castellana de Tordesillas. Para entender la audacia de este acuerdo, debemos transportarnos a un mundo donde el poder de la Iglesia Católica era incuestionable, donde los reinos luchaban por rutas comerciales, como hoy las naciones compiten por recursos tecnológicos, y donde el descubrimiento de nuevas tierras prometía riquezas inimaginables. Un mundo donde dos potencias marítimas emergentes, Portugal y España, competían ferozmente por dominar los mares y las rutas hacia las especias, el oro y la plata que alimentarían sus imperios. A finales del siglo XV, Europa despertaba de siglos de aislamiento relativo. El Mediterráneo, que había sido el centro del comercio europeo durante milenios, ya no bastaba para las ambiciones de los reinos cristianos. El lucrativo comercio con Asia, controlado por los mercaderes venecianos y genoveses a través de intermediarios musulmanes, inspiraba a los monarcas a buscar rutas alternativas. Portugal y España, ubicados estratégicamente en la península ibérica, miraban hacia el Atlántico con ambición y esperanza. Portugal había tomado la delantera bajo el visionario liderazgo del infante Don Enrique el Navegante. Desde su observatorio, en Sagres, en el extremo sur de Portugal, Enrique había patrocinado expediciones que poco a poco descendían por la costa africana desde mediados del siglo XV. Cada viaje llevaba a los navegantes portugueses un poco más lejos, cartografiando costas desconocidas, estableciendo puestos comerciales y buscando una ruta marítima hacia la India que evitara las tierras controladas por los otomanos. Para 1488,
Bartolomeu Díaz había doblado el Cabo de Buena Esperanza, revelando que África podía circunnavegarse. El camino hacia las especias de Oriente estaba casi al alcance de Portugal. Mientras tanto, en la vecina Castilla, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón intentaba convencer a la reina Isabel de que financiara una ruta alternativa hacia Asia, navegando hacia el oeste a través del Atlántico, basándose en cálculos que subestimaban enormemente el tamaño real de la Tierra. El 12 de octubre de 1492, tras ser rechazado inicialmente por Portugal, Colón, ahora al servicio de los reyes católicos de España, tocó tierra en lo que creía eran las Indias Orientales. «Tierra a la vista», gritó el marinero Rodrigo de Triana desde la Pinta, anunciando un descubrimiento que trastocaría el equilibrio de poder mundial. Colón regresó triunfante a España, convencido de haber llegado a Asia, sin saber que había encontrado un continente completamente nuevo para los europeos, aunque habitado por millones de personas durante milenios. La noticia del descubrimiento de Colón alarmó profundamente a Portugal. Juan II, el astuto monarca portugués, apodado el Príncipe Perfecto, comprendió inmediatamente la amenaza que esto representaba para su estrategia de expansión marítima. El tenso equilibrio entre las dos potencias ibéricas estaba a punto de romperse y una confrontación parecía inevitable. Fue entonces cuando la diplomacia y el poder religioso entraron en escena, en un intento de evitar un conflicto directo que ninguno de los reinos podía permitirse. El Papa Alejandro VI, de origen español, nacido Rodrigo Borgia en Valencia, se encontró ante un dilema diplomático sin precedentes. Como líder espiritual del mundo católico, tenía la autoridad para mediar en disputas entre naciones cristianas. En 1493 emitió una serie de bulas papales conocidas como las bulas intercaetera, estableciendo una línea demarcatoria a 100 leguas al oeste de las Azores y Cabo Verde. Todo lo descubierto al oeste de esta línea pertenecería a España, al este a Portugal. La reacción de Juan II de Portugal fue inmediata y contundente. Esta línea debe moverse más hacia el oeste. El monarca portugués sabía que sus navegantes habían avistado tierras al oeste que podrían quedar bajo dominio español según esta demarcación. Con astucia diplomática, envió embajadores a la corte española para negociar un ajuste. Entre ellos estaba Rui de Sousa, un experimentado diplomático que entendía perfectamente los intereses portugueses en juego. Los reyes católicos, Fernando e Isabel, embriagados por el éxito de Colón y la reciente conquista de Granada, último bastión musulmán en la península, accedieron a negociar. Sin embargo, las discusiones fueron tensas y complejas. Los portugueses insistían en mover la línea, mientras los españoles intentaban mantenerla lo más cerca posible de Europa. Cada legua representaba potencialmente territorios inmensos y riquezas incalculables. En junio de 1494, tras meses de negociaciones, los representantes de ambas coronas se reunieron en la villa castellana de Tordesillas. El ambiente era solemne cuando firmaron el documento que establecía la nueva línea demarcatoria a 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Ninguno de los presentes podía imaginar completamente las consecuencias de aquel acuerdo. La línea, que en el mapa cortaba principalmente aguas del Atlántico, resultaría atravesar también tierras aún no descubiertas en América del Sur. El tratado fue inmediatamente enviado a Roma para su ratificación papal, un proceso que tomó años, pero que eventualmente fue completado por el Papa Julio II en 1506. Mientras tanto, ambos reinos se lanzaban frenéticamente a la exploración marítima para confirmar y reclamar sus territorios. Una carrera había comenzado.
Los cartógrafos se convertirían en figuras tan estratégicas como los generales, y la precisión de la medición de longitudes, un problema científico aún no resuelto en aquella época, tendría consecuencias geopolíticas durante siglos. Imagina trazar una línea invisible que desciende desde el Polo Norte, atraviesa el Océano Atlántico y continúa hasta el Polo Sur. Esta línea, ubicada aproximadamente a 46 grados y 37 minutos de longitud oeste, no era simplemente una frontera más. Era un meridiano que dividía todo un mundo por descubrir, una frontera que separaba los destinos de continentes enteros y de millones de personas que ni siquiera sabían de su existencia. Así era la línea de demarcación establecida por el Tratado de Tordesillas. La definición técnica de esta línea parecía simple en el papel: 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Sin embargo, su implementación presentaba desafíos formidables para la ciencia del siglo XV. ¿Qué era exactamente una legua? Aunque hoy sabemos que equivalía aproximadamente a 6,15 kilómetros en el contexto del tratado, en aquella época existían diferentes interpretaciones de esta unidad de medida. Algunos la calculaban basándose en la distancia que un hombre podía caminar en una hora. Otros utilizaban criterios náuticos específicos. Más complejo aún resultaba el problema de determinar la longitud en alta mar. Mientras que la latitud podía calcularse con relativa precisión, observando la altura del Sol o la estrella polar, la longitud representaba un desafío que no se resolvería satisfactoriamente hasta el siglo XVIII, con la invención del cronómetro marino. Los navegantes de la época dependían de cálculos aproximados basados en la velocidad estimada de sus navíos, un método propenso a errores significativos. Para visualizar el impacto de esta línea, debemos imaginar cómo cortaba el continente sudamericano. Pasaba aproximadamente por lo que hoy son las ciudades brasileñas de Belém en el norte y Laguna en el sur. Cualquier tierra al este quedaba bajo dominio portugués, lo que incluiría la mayor parte del actual Brasil. Las tierras al oeste serían españolas, abarcando casi todo el resto de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Un trazo de pluma sobre un pergamino en una pequeña villa castellana determinaba así el idioma, la religión y la cultura que predominarían en territorios inmensos durante los siguientes siglos. Los cartógrafos de ambos reinos se convirtieron en figuras cruciales en esta nueva era. Mapas como el de Juan de la Cosa, 1500, el primer mapa conocido que muestra América, o el Planisferio de Cantino, 1502, que muestra la línea de Tordesillas, se transformaron en documentos de importancia estratégica. Estas obras no eran meros ejercicios académicos, eran herramientas de poder geopolítico que definían quién tenía derecho a reclamar qué territorios. La geografía y la cartografía adquirieron así una dimensión política que conservan hasta nuestros días. El 22 de abril de 1500, una flota portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral divisó tierra firme en lo que hoy es Brasil. Aunque oficialmente se presentó como un descubrimiento accidental mientras navegaba hacia la India, muchos historiadores sospechan que Portugal ya tenía conocimiento de estas tierras, posiblemente a través de viajes anteriores no documentados. Lo significativo es que estas costas caían inequívocamente al este de la línea de Tordesillas, legitimando así la reclamación portuguesa sobre lo que se convertiría en su más valiosa colonia. España, por su parte, avanzaba rápidamente en la exploración y conquista de las tierras que le correspondían. Hernán Cortés en México, 1519-1521, y Francisco Pizarro en Perú, 1532-1533, conquistaron los poderosos imperios azteca e inca.
apropiándose de riquezas incalculables que fluyeron hacia Europa en forma de oro y plata. Estos metales preciosos financiaron el poderío español durante el siglo XVI, convirtiendo a España en la potencia hegemónica europea, pero también desencadenando una inflación sin precedentes conocida como Revolución de los Precios. Las estrategias coloniales de ambos reinos mostraron diferencias significativas desde el principio. España estableció un modelo basado en la conquista militar directa, la evangelización intensiva y la explotación de minerales preciosos, con instituciones como la encomienda que prácticamente esclavizaban a las poblaciones indígenas. Portugal, con menos recursos humanos para dedicar a América debido a su expansión simultánea en África y Asia, adoptó inicialmente un enfoque más comercial en Brasil, centrándose en la extracción de palo Brasil, un árbol tintorio que dio nombre al país, y estableciendo factorías costeras en lugar de grandes asentamientos interiores. La implementación práctica de la línea de Tordesillas generó disputas desde el principio. ¿Dónde caía exactamente la línea? Sin tecnología para medir la longitud con precisión, ambas coronas producían mapas que favorecían sus intereses. La cuenca del Río de la Plata fue especialmente disputada, con Portugal intentando extender su control hacia el sur y España defendiendo lo que consideraba su territorio. Estas tensiones se materializaron en la fundación de la Colonia del Sacramento, actual Uruguay, por Portugal en 1680, directamente frente a Buenos Aires, iniciando un conflicto que duraría décadas. A medida que avanzaba la exploración, quedaba claro que la línea de Tordesillas había otorgado a Portugal una porción mucho más pequeña de Nuevo Mundo, comparada con la vasta extensión controlada por España. Sin embargo, la fortuna jugó un papel irónico. Cuando Portugal finalmente estableció plantaciones de azúcar en el noreste de Brasil a mediados del siglo XVI, estas resultaron extraordinariamente lucrativas, convirtiendo a esta colonia aparentemente menor en una de las más rentables de América. Mientras tanto, España descubría que sus inmensos territorios eran costosos de administrar y defender, especialmente cuando otras potencias europeas comenzaron a cuestionar la legitimidad del tratado. Llegaron hombres barbudos del mar que decían venir a traer a su Dios, pero lo que trajeron fue enfermedad, muerte y esclavitud. Así podría resumirse la perspectiva indígena sobre la llegada de los europeos, una visión completamente ausente en las deliberaciones de Tordesillas. Cuando portugueses y españoles trazaron su línea divisoria, ignoraron por completo que estas tierras ya estaban habitadas por cientos de sociedades con sus propias fronteras, sistemas políticos, creencias y derechos ancestrales sobre los territorios que habían ocupado durante milenios. Las consecuencias de esta división arbitraria fueron devastadoras para las poblaciones nativas. Se estima que América tenía entre 50 y 100 millones de habitantes antes de 1492. Un siglo después, esta población se había reducido en más de un 90% en muchas regiones. Las epidemias de enfermedades europeas como la viruela, el sarampión y la influenza, contra las cuales los indígenas no tenían inmunidad, causaron la primera y más mortífera ola de esta catástrofe demográfica. A esto se sumaron las guerras de conquista, los trabajos forzados en minas y plantaciones, y los desplazamientos masivos de poblaciones enteras. Los grandes imperios como el Azteca y el Inca fueron los primeros en caer, pero incluso grupos más pequeños y dispersos enfrentaron el impacto de esta división del mundo. En Brasil, las tribus tupí-guaraníes del litoral fueron las primeras en entrar en contacto con los portugueses. Inicialmente hubo intercambios comerciales relativamente pacíficos,
pero pronto la demanda de mano de obra para las plantaciones de azúcar llevó a incursiones esclavistas que devastaron aldeas enteras. Las guerras justas contra tribus hostiles se convirtieron en un pretexto legal para la esclavización masiva. La resistencia indígena adoptó múltiples formas a ambos lados de la línea de Tordesillas, desde la resistencia armada directa, como la liderada por Túpac Amaru en Perú, o la Confederación de Palmares en Brasil, formada por esclavos fugitivos, muchos de origen indígena, hasta estrategias más sutiles como la preservación secreta de creencias religiosas bajo un barniz cristiano, lo que conocemos como sincretismo religioso. Los pueblos originarios no fueron víctimas pasivas. Respondieron, se adaptaron y en muchos casos sobrevivieron a pesar de condiciones extraordinariamente adversas. Desde una perspectiva contemporánea, el Tratado de Tordesillas representa un ejemplo temprano de lo que hoy llamaríamos colonialismo. Dos potencias europeas dividieron tierras distantes sin consideración alguna por sus habitantes originales, justificando esta apropiación con argumentos religiosos sobre la necesidad de evangelizar a los paganos y con doctrinas legales como la terra nullius, tierra de nadie, que negaba la soberanía de los pueblos indígenas sobre sus propios territorios. Esta mentalidad colonial permeó las relaciones entre Europa y el resto del mundo durante siglos y sus consecuencias continúan reverberando en las desigualdades globales actuales. A medida que los navegantes europeos continuaban explorando el globo, un nuevo problema surgió que el Tratado de Tordesillas no había contemplado. ¿Qué ocurriría cuando portugueses y españoles, navegando en direcciones opuestas, se encontraran en el otro lado del mundo? Esta pregunta dejó de ser teórica cuando Fernando de Magallanes, un portugués al servicio de España, completó su viaje de circunnavegación en 1521, aunque él mismo murió durante la expedición. Este viaje reveló la existencia de un vasto océano, el Pacífico, y planteó preguntas urgentes sobre los derechos de navegación y comercio en estas aguas. El problema cristalizó en torno a las Islas Molucas, conocidas como las Islas de las Especias. Este pequeño archipiélago indonesio era el único lugar del mundo donde crecían el clavo de olor, la nuez moscada y el macis, especias que valían literalmente su peso en oro en los mercados europeos. ¿A quién pertenecían estas islas según la división de Tordesillas? Portugal, que había llegado primero a ellas navegando hacia el este alrededor de África, las reclamaba como propias. España, después de la expedición de Magallanes, argumentaba que caían dentro de su hemisferio si se extendía la línea de Tordesillas alrededor del globo. El 22 de abril de 1529, representantes de ambas coronas firmaron el Tratado de Zaragoza, que estableció una nueva línea de demarcación en el Pacífico, 17 al este de las Molucas. Las islas quedaban así en la zona portuguesa, pero no sin un precio. Portugal pagó a España 350.000 ducados de oro, una suma astronómica para la época, como compensación. Este acuerdo completó la división global entre las dos potencias ibéricas, cerrando el círculo iniciado en Tordesillas 35 años antes. El Tratado de Zaragoza tuvo consecuencias duraderas para la configuración colonial del Pacífico. Portugal consolidó su presencia en el sudeste asiático, desde Malaca hasta Timor, mientras España dirigió su atención hacia Filipinas, nombradas así en honor al rey Felipe II. Estas islas, técnicamente dentro de la zona portuguesa según Zaragoza, fueron ocupadas por España a partir de 1565 con la expedición de Miguel López de Legazpi.
Portugal, enfrentando demasiados frentes de expansión y con recursos limitados, nunca impugnó seriamente esta violación. Una de las consecuencias más curiosas de estas divisiones fue la creación de la ruta comercial conocida como el Galeón de Manila, que conectaba anualmente México con Filipinas. Para evitar navegar por aguas portuguesas, estos galeones seguían una ruta norte a través del Pacífico, aprovechando los vientos y corrientes favorables. Esta ruta comercial, la primera globalización de facto, transportaba plata americana hacia Asia y retornaba con sedas, porcelanas y especias orientales, relacionando económicamente a 4 continentes durante 2 siglos y medio. ¿Dónde está la cláusula en el testamento de Adán que me excluye de mi parte del mundo? Esta frase, atribuida al rey Francisco I de Francia, resume perfectamente la reacción de las potencias europeas excluidas del reparto de Tordesillas. A medida que el siglo XVI avanzaba, Inglaterra, Francia y posteriormente Holanda comenzaron a cuestionar abiertamente la legitimidad de un tratado bilateral respaldado por un papa que pretendía dividir el mundo entero. Los corsarios ingleses, como Francis Drake y John Hawkins, fueron los primeros en desafiar activamente el monopolio ibérico, atacando galeones españoles cargados de tesoros americanos y estableciendo asentamientos no autorizados en el Caribe. La derrota de la Armada Invencible española en 1588 asestó un golpe decisivo al poderío naval español, abriendo las puertas a una competencia colonial más agresiva. Islas como Jamaica, Barbados y San Cristóbal, nominalmente españolas según Tordesillas, pasaron gradualmente a manos inglesas. Francia, por su parte, estableció colonias en territorios teóricamente españoles como la Florida, Luisiana y Quebec. Samuel de Champlain fundó Quebec en 1608, iniciando la presencia francesa en Norteamérica que eventualmente se extendería por todo el valle del Mississippi hasta el Golfo de México. Las reclamaciones francesas se basaban en el principio de que solo la ocupación efectiva del territorio, no simples líneas en un mapa, otorgaba derechos legítimos sobre él. Holanda, tras conseguir su independencia de España, se convirtió en el desafiante más sistemático del orden establecido en Tordesillas. Los holandeses no solo atacaron posesiones portuguesas en Brasil, Angola y el sudeste asiático, especialmente durante la unión de las coronas ibéricas entre 1580 y 1640, sino que desarrollaron una justificación legal para sus acciones. El jurista Hugo Grozio publicó en 1609 Mare Liberum, el mar libre, argumentando que los océanos no podían ser propiedad de ninguna nación y debían estar abiertos al comercio de todos. Para finales del siglo XVII, el Tratado de Tordesillas era poco más que un documento histórico sin fuerza práctica. En las Américas, los portugueses habían expandido Brasil mucho más allá de la línea original, incorporando la cuenca amazónica y avanzando hacia el interior del continente mediante expediciones conocidas como bandeiras. Los españoles, por su parte, luchaban por mantener sus vastas posesiones frente a incursiones de otras potencias europeas y el creciente descontento interno. En Asia, las compañías de las Indias Orientales inglesa y holandesa habían desplazado en gran medida a portugueses y españoles como potencias comerciales dominantes. El mapa político de la América Latina moderna lleva la marca indeleble del Tratado de Tordesillas. Brasil, con su forma distintiva que ocupa casi la mitad de Sudamérica y su identidad cultural portuguesa, es quizás el legado más visible. Es el único país de la región donde se habla portugués, una isla lingüística rodeada de naciones hispanohablantes. Esta división idiomática ha creado una dualidad cultural que persiste hasta nuestros días, con Brasil a menudo mirando
hacia Portugal y el Atlántico. Mientras la América española tradicionalmente mantuvo vínculos más estrechos entre sí, las fronteras actuales entre los países latinoamericanos, aunque modificadas por guerras y tratados posteriores, siguen reflejando en gran medida las divisiones administrativas coloniales que evolucionaron a partir de Tordesillas. El principio legal del uti possidetis, como poseéis, así poseeréis, adoptado durante los procesos de independencia en el siglo XIX, estableció que las nuevas naciones mantendrían los límites que tenían como entidades coloniales. Así, divisiones administrativas que inicialmente respondían a los intereses de Madrid y Lisboa se cristalizaron como fronteras internacionales. Las diferencias entre la colonización portuguesa y española dejaron huellas que trascienden lo meramente político. En lo religioso, aunque ambas potencias eran fervientemente católicas, la relación entre Iglesia y Estado evolucionó de manera diferente. El padroado portugués y el patronato español eran sistemas similares que daban a las coronas control sobre asuntos eclesiásticos en sus colonias, pero su implementación práctica difirió. En Brasil, la presencia institucional de la Iglesia fue menos intensa que en las colonias españolas, donde universidades, hospitales y gran parte de la vida cultural estaban bajo control eclesiástico directo. Económicamente, los sistemas coloniales también divergieron con el tiempo. El sistema español, centrado inicialmente en la extracción de metales preciosos, desarrolló una compleja burocracia para controlar el comercio a través del sistema de flotas y el monopolio de puertos como Sevilla y posteriormente Cádiz. Portugal, con su imperio más disperso globalmente, adoptó un enfoque más flexible, especialmente en Brasil, donde las plantaciones de azúcar y posteriormente café se convirtieron en la base económica. Estas diferentes tradiciones económicas y administrativas influyen hasta hoy en aspectos como la centralización estatal, las políticas comerciales y las estructuras de propiedad. Las identidades nacionales latinoamericanas se construyeron en 1900 en gran medida en relación a este legado colonial, ya sea abrazándolo o rechazándolo. El movimiento indigenista en países andinos como Perú, Bolivia y Ecuador busca recuperar tradiciones precolombinas, mientras que naciones como Argentina y Uruguay han enfatizado históricamente su herencia europea. Brasil, con su excepcional mezcla de influencias africanas, indígenas y portuguesas, desarrolló el concepto de democracia racial, aunque muy cuestionado, como parte de su narrativa nacional. Estas diversas formas de entender la identidad nacional tienen raíces en los diferentes modelos coloniales que emergieron a partir de la división de Tordesillas. Incluso las relaciones geopolíticas contemporáneas en la región muestran ecos de esta antigua división. Las iniciativas de integración regional han seguido a menudo líneas lingüísticas y culturales, con Mercosur surgiendo como un intento de superar la histórica separación entre Brasil y sus vecinos hispanohablantes. El hecho de que esta integración siga siendo un desafío después de 5 siglos ilustra la profundidad del impacto del Tratado de Tordesillas en la configuración cultural y política de América Latina. 500 años después de su firma, el Tratado de Tordesillas se ha transformado de un documento diplomático en un poderoso símbolo histórico. En 2007, los manuscritos originales del tratado fueron incluidos en el Registro Memoria del Mundo de la UNESCO, reconociendo su importancia trascendental para la historia global. Estos documentos, conservados en el Archivo de Indias en Sevilla y en el Archivo Nacional da Torre do Tombo en Lisboa, son testigos silenciosos de un momento en que el mundo se hizo verdaderamente global por primera vez. Para los historiadores contemporáneos, Tordesillas representa mucho más que una simple división territorial.
Marca el inicio de la primera globalización, un momento en que diversas sociedades humanas comenzaron a interconectarse a través de océanos y continentes, para bien o para mal. Representa también el surgimiento de conceptos modernos como la soberanía territorial a escala global y el derecho internacional, aunque aplicados de manera profundamente eurocéntrica. Grocio, Vattel y otros teóricos que sentaron las bases del derecho internacional moderno lo hicieron en gran medida respondiendo a las preguntas planteadas por Tordesillas. La división del mundo en esferas de influencia, inaugurada por el tratado, estableció un patrón que se repetiría en la historia. Desde el reparto de África en la Conferencia de Berlín, 1884-1885, hasta los acuerdos de Yalta y Potsdam, que dividieron Europa tras la Segunda Guerra Mundial, potencias dominantes han continuado trazando líneas en mapas para delimitar sus áreas de control, a menudo con consecuencias devastadoras para las poblaciones locales. Tordesillas puede verse como el primer ejemplo documentado de esta práctica geopolítica. Para los pueblos indígenas y afrodescendientes de América, Tordesillas simboliza el inicio de un largo proceso de desposesión y resistencia que continúa hasta nuestros días. Movimientos contemporáneos por los derechos indígenas en toda América Latina cuestionan la legitimidad de estructuras estatales y económicas que descienden directamente del orden colonial establecido a partir del tratado. La reciente elección de líderes indígenas a puestos de poder en países como Bolivia representa un desafío simbólico a ese orden establecido hace 5 siglos. El Tratado de Tordesillas, con toda su audacia y sus contradicciones, nos invita a reflexionar sobre cómo se construyen y legitiman las fronteras, quién tiene el poder para dibujar líneas en los mapas y qué voces quedan silenciadas en el proceso. En un mundo donde los debates sobre migración, soberanía y derechos territoriales siguen siendo intensamente relevantes, este antiguo documento entre dos reinos ibéricos mantiene una extraordinaria capacidad para iluminar los dilemas del presente. Como escribió el poeta Antonio Machado, todo lo que se ignora se desprecia, y conocer la historia de cómo se dividió el mundo nos ayuda a entender mejor cómo podríamos reunirlo.